Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Bienvenidos, queridos oyentes, un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, en el que desgranamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. En el programa anterior comentábamos el surgimiento y el desarrollo del fascismo en Italia a partir de 1922 y la respuesta de Achille Ratti, el Papa Pío XI, a los desafíos que planteaba este movimiento político. Sin embargo, hoy vamos a tratar en profundidad este pontificado, porque en él aparecería la segunda gran encíclica social, la 40º Anno, del 15 de mayo de 1931. Y lo vamos a hacer acercándonos a las claves, no tanto históricas, sino también doctrinales, que explican su aparición, en continuidad con el magisterio social de la Iglesia. Para ello, contamos hoy con el profesor Jesús Cogollos, profesor de Doctrina Social de la Iglesia y de Claves de Historia Contemporánea, que ya es un habitual en nuestro programa. ¿Qué aspectos podemos destacar del pontificado de Pío XI relacionados con este contexto, Jesús? Buenas tardes, Clara. Buenas tardes a nuestros oyentes. Bueno, quizá en los programas anteriores nos hemos dedicado más a la historia, ¿no?, del magisterio, para ver un poco esa continuidad a lo largo del tiempo. Y como decías, hoy vamos a hablar más de quizá aspectos doctrinales, ¿no?, que también tienen que ver con los papas anteriores y con los que van a suceder a Pío XI. Pío XI, decíamos en el programa anterior, que era un intelectual, que además conocía muy bien la política del centro norte-este de Europa, porque él había sido visitador apostólico en Polonia. Después fue nombrado nuncio allí, fue consagrado obispo precisamente en Varsovia en el año 18. También había sido visitador apostólico en una serie de países de la zona, como Finlandia, como Estonia, como la propia Rusia, Georgia. Es decir, estamos ante un pontificado, el de Achille Ratti, que comienza, como sabemos, en 1922, muy prolífico, porque el Papa va a publicar en torno a 30 encíclicas y va a hacer numerosos discursos y alocuciones radiofónicas. La radio ya es el medio de comunicación inmediato por excelencia en Europa, ¿no? Y mencionábamos el otro día los primeros documentos, Ubi Arcano y Quas Primas. Pero hoy vamos a profundizar sobre todo en el contexto, en las bases doctrinales de la 40º Anno. En cierto modo, este Papa desarrolló elementos de la encíclica en otros documentos magisteriales, tanto anteriores como posteriores. ¿Cuáles fueron esos ejes? Bueno, efectivamente, hay que decir de todas formas que esto es habitual en el magisterio social de la Iglesia, ¿no? Porque lo decíamos en uno de los programas primeros de la serie, al final estamos hablando de un corpus doctrinal en el que los elementos, los principios, los valores cobran verdadero sentido cuando en realidad se ponen en relación unos con otros. Es decir, no es correcto ver la doctrina social desde solo un prisma, ¿no? No, hay que hacerlo en conjunto. Pero es verdad que estamos ante un pontificado que guarda una coherencia doctrinal muy grande, ¿no?, a lo largo de tantos documentos, como decía antes. Sobre todo porque al Papa lo que le interesaba, sobre todo, era iluminar con la doctrina cristiana la sociedad de su tiempo, ¿no? Entonces, me preguntabas por esos ejes que no habíamos comentado en el programa anterior. Bueno, pues aparte de la sociedad, ¿no?, la iluminación en la verdad a la sociedad de su tiempo, pero yo destacaría la institución familiar, la familia, el matrimonio y luego el sacerdocio, porque son ámbitos a los que Achille Ratti le dio como una importancia muy grande, una importancia capital.
sobre todo para extender, para hacer el gran objetivo de su pontificado, que era extender el reinado social de Cristo en la tierra, ¿no? Y claro, él se encuentra con un proceso de secularización que va avanzando de alguna manera a pasos agigantados, ¿no? Hay muchas explosiones de fe en la Europa de su tiempo, por supuesto, pero hace falta centrarse en lo fundamental, ¿no? En empezar esa reconstrucción de la sociedad en los ejes, en los puntos básicos. Y uno de ellos es, como decía antes, la institución familiar. Porque ahí está la clave donde están actuando un poco, en sentido contrario, las ideologías de su tiempo. Bueno, y él sobre todo va a centrarse, Pío XI, en dos aspectos fundamentales: la educación de los jóvenes y la institución del matrimonio, la institución natural del matrimonio. Y ya mencionamos dos documentos de entrada, la Divini Ilius Magistri, de diciembre del 29, y al año siguiente la Casti Connubii. Son dos documentos, dos encíclicas fundamentales. Si quieres comento para no extenderme mucho. La Divini Ilius Magistri va sobre la educación cristiana de la juventud. Recordemos el contexto que está viviendo la Iglesia en Italia, en el nuevo Estado italiano, dominado por el fascismo de Mussolini, ¿no? Y es un documento que además es como muy atemporal, ¿no? Se nota que uno lo relee y hay muchas cuestiones que son plenamente aplicables en nuestro tiempo, porque el Papa al final está criticando el monopolio del Estado en materia de educación. Hemos hablado en otros programas sobre esta cuestión. Y por eso afirma, por ejemplo, que la familia, claro, tiene el mandato del Creador, el mandato divino de educar a la prole, ¿no? En el seno de la institución familiar. Esta es una cuestión muy, muy importante. Y es un derecho inalienable, es decir, es un derecho previo a toda acción de la sociedad humana y, por tanto, del Estado. Es un enfoque, desde el punto de vista de los derechos naturales de la familia, del matrimonio, en la educación de los hijos, que es premonitorio, porque lo vemos o aparecerá en Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II, en octubre de 1965. Es decir, que el Estado tiene sus límites a la hora de actuar, a la hora de legislar sobre el ámbito educativo, porque no todo le corresponde. Los derechos de la familia son previos, ¿no? Por lo tanto, al Papa le corresponde un papel subsidiario. Pío XI va a ser el primer pontífice, yo creo, recordar, que va a establecer la doctrina del principio de subsidiariedad, por lo menos de manera explícita, ¿no? Y en este campo, desde luego, en el campo de la familia. Y por eso dice que la familia posee los elementos esenciales para garantizar la educación de los hijos, ¿no? Conforme a la sana doctrina de la Iglesia. Y por eso la familia es el segundo gran tema que aborda en la Casti Connubii. Y como decíamos, el siguiente documento justo el año siguiente, en diciembre de 1930. Aquí lo que hace el Papa, por dar una idea concreta del documento, yo creo que rebasa el concepto de familia como célula básica de la sociedad, ¿no? Al final el Papa va más allá, propone una espiritualidad propia de la institución familiar. Dice, el matrimonio tiene un origen divino y por tanto es Dios el que establece sus fines primarios. Los fines primarios del matrimonio son la procreación y la educación de los hijos, aparte del amor, de la entrega entre los cónyuges, ¿no? Pero ahora estamos en el ámbito educativo. Por lo tanto, los planes de los hombres cuentan en la medida en que colaboran con este plan divino que es previo a la realidad humana, ¿no? Que antecede a la realidad humana. Es decir, le da un enfoque mucho más profundo a la institución familiar.
Y además en nuestro tiempo este tipo de documentos del magisterio siguen siendo de una actualidad muy grande, como decía antes, porque el magisterio no siempre necesita actualizar sus planteamientos, ¿no? Desde la misma base común. No es necesario. Uno coge esta encíclica de la Casti Connubii de diciembre del 1930 y se da cuenta de que está hablando de la cuestión educativa en nuestro mundo, ¿no? Porque al final, en un mundo tan relativista como el actual, ¿no? Pues conviene recordar que solo la acción previa providente de Dios es la que de alguna manera da sentido a nuestro actuar, ¿no? En este mundo. Va por ahí el Papa en esta encíclica. Es decir, que el hombre está llamado a ayudar y a colaborar con Dios. Luego ya sí, claro, en cada matrimonio, en cada familia particular, evidentemente las obligaciones y bienes pues también dependen de la donación generosa entre los miembros de la familia, en primer lugar entre los cónyuges. Pero el que previamente ha establecido la naturaleza de la institución matrimonial y familiar, los bienes y fines, es Dios. Esto lo recuerda muy bien en la Casti Connubii. Fue todo un visionario, Pío XI. Decías también que el otro aspecto central de sus enseñanzas era el sacerdocio. Sí, el siguiente tema que yo creo que es muy destacable es la importancia que le concedió a la formación de los sacerdotes, ¿no? Que tuvieran una sólida formación teológica, ¿no? Y filosófica. Él tiene una encíclica, la Deus Scientiarum Dominus, el Señor, Dios, Señor de las Ciencias, que sale justo el 24 de mayo, el Día de María Auxiliadora, de 1931, justo a los pocos días de la 40º año. Bueno, y el tema del sacerdocio y de la formación del sacerdocio, él lo había también trabajado en una encíclica previa, en Studiorum Ducem, Guía de los Estudios, en junio de 1923, al poquito de subir a la silla de Pedro, ¿no? Con motivo del 6º centenario de la canonización de Santo Tomás de Aquino. Entonces, él ya tenía ese documento del año 23. Ahora lo que hace en el de 1931 es que pone los principios de Santo Tomás, la teología tomasiana, de la escolástica, lo pone como guía de los estudios filosóficos y teológicos. Con esto, por cierto, vemos también un elemento que supone una continuidad con el pontificado anterior de Benedicto XV, porque en el Código de Derecho Canónico de 1917, que lo comentábamos en el programa anterior o en el anterior, ya se hacía mención, ya se anclaba los estudios teológicos en la figura de Santo Tomás y en la obra de Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea que esto ya lo ha hecho, o de alguna manera lo había trabajado Benedicto XV. Y luego tiene otro documento, Pío XI, en diciembre de 1935, otro documento que se llama Ad Catholici Sacerdoci, lo podemos traducir como al grado del sacerdocio católico, o sea, los estudios del sacerdocio. Y entonces aquí dice una cosa muy interesante. Dice que el sacerdote debe esforzarse por vivir santamente, por lo que su acción exterior debe ser el resultado de una intensa vida de piedad personal, una vida interior sobrenatural, levantada sobre la oración, los sacramentos y la celebración del santo sacrificio de la misa. Es decir, solo de este modo, dice Pío XI, el sacerdote podrá atender con una solicitud adecuada a las necesidades de los fieles. Y esta propuesta formativa sigue completamente vigente a día de hoy, ¿no?
Así es, o sea, en el fondo por eso a mí el pontificado de Pío XI me parece, o sea, el de todos los papas, ¿no? Se llamen como se llame, el papa es uno, como yo le digo a mis alumnos, va de blanco y el papa no tiene, a estos efectos no tiene nombre. Pero sí que es verdad que hay pontificados que son como muy, innovadores en el sentido de que abren puertas, ¿no? Hacia digamos, hacia la evolución, hacia la modernidad, ¿no? Y en este sentido Pío XI tienen muchos aspectos que suelen destacarse poco de estos años y que sin embargo van a abrir líneas, podríamos decir, que serán completadas y serán trabajadas con posterioridad por sus sucesores. Eran años también un poco convulsos, que quizá, como en el libro grande de la historia, han quedado un poco ocultos. Sí, efectivamente, se le suele a Pío XI y al que vamos a ver en programas posteriores, Pío XII, al cardenal Pacelli, se les suele relacionar mucho con el tema de los totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda, cómo actuaron ellos en ese contexto, y entonces se olvida mucho cómo potenciaron la vida de la Iglesia Universal, ¿no? Que también yo creo que es interesante destacarlo. Pero volviendo a Pío XI y a los ejes centrales de su pontificado, tenemos familia, formación de sacerdotes y de jóvenes, educación en general. Y en este contexto podemos entender quizá mejor el siguiente gran documento del Magisterio Social de la Iglesia, la encíclica Quadragésimo Anno, promulgada por el mismo Pío XI el 15 de mayo de 1931, a los 40 años de la célebre Rerum Novarum. ¿Cuáles fueron las principales líneas tratadas por este documento? Bueno, pues es la ordenación, la encíclica va con todos estos elementos relacionados que estamos mencionando, pero al final la encíclica va sobre la ordenación de la vida social y laboral, de las relaciones laborales, y retomando pues el Rerum Novarum 40 años antes, ¿no? Entonces, decíamos antes, por ejemplo, cuestiones muy importantes en esta encíclica. La definición del principio de subsidiariedad, que luego va a ser tan importante en los pontificados posteriores, ¿no? El evitar que el Estado concentre todas las funciones o más allá de las básicas que deba realizar. Esto es una cuestión fundamental, ¿no? Por eso Pío XI apela a los cuerpos intermedios de la sociedad, a la familia, a las instituciones, porque si no, también las relaciones de trabajo se verán afectadas. Hay que tener en cuenta, lo comentaba el profesor José Luis Orella al hablar del fascismo, que en este momento el fascismo está haciendo una ordenación del trabajo mediante sindicatos de arriba a abajo, ¿no? Los famosos, bueno, en España se llamarán sindicatos verticales, pero para que nos entendamos, se pone en el mismo organismo al patrono y al obrero, y la cuestión es que ese modelo de sindicación pues conllevan un absoluto control por parte de la autoridad pública, ¿no? Pío XI va en el sentido contrario, ¿no? Él habla de la armonía de las clases. Él dice que efectivamente el obrero está llamado a entenderse con el patrono, porque hay que reconstruir unas relaciones laborales donde se garantice la dignidad de todos, una equidad, una justicia mínima para todos. Y por tanto, la lucha de clases no es el esquema con el que debe enfocarse la realidad laboral. Luego habla también de la promoción del bien común. Es también otro principio doctrinal en el magisterio de la Iglesia, y su relación e impulso con la justicia social. Vaya concepto claro, ¿no? La justicia social. Bueno, pues la Iglesia también defiende la justicia social, por supuesto, pero es una justicia social integral, relacionada con el bien común, es decir, con las condiciones que hacen posible el cumplimiento de la vocación para todos los agentes sociales, no solo para algunos de ellos, ¿no? Y que va además en relación con la justicia conmutativa y la distributiva. Estamos en plena teología y filosofía de Santo Tomás, como decíamos antes, ¿no? Hay que tener en cuenta que el sistema económico del capitalismo había evolucionado desde la época de León XIII, ¿no? O sea, ¿por qué Pío XI saca
en mayo del 31 la 40º año, a los 40 años? Bueno, porque efectivamente ya no es la situación, Europa ya no plantea la situación económica que tenía a finales del 19. Ha habido un cierto desarrollo del capitalismo, sobre todo industrial. Faltan en muchas zonas de Europa una mayor tecnificación de la vida agraria, pero en las grandes ciudades se ha producido una migración de personas del campo a la ciudad, las ciudades concentran grandes cantidades de población, ¿no? Lo que genera nuevos desafíos, y luego hay una cierta tecnificación del capitalismo industrial. Efectivamente, la aplicación de la técnica, de la maquinaria, pues está generando mayores problemas de colocación de obreros. Han aparecido empresas multinacionales que ya colocan sus bienes y servicios en distintos países de Europa. Por tanto, de alguna manera desafían el poder de los gobiernos. Es todavía, estamos en los años 30, es todavía incipiente, pero ya no es el capitalismo primigenio que había conocido León XIII, ¿no? Entonces, en este contexto, en esta defensa del bien común y de la justicia social, del principio de subsidiariedad y del de la solidaridad, el Papa va a defender fórmulas retributivas para el trabajo muy novedosas. Y esta es también otra de las grandes aportaciones de Pío XI en esta encíclica. Él va a retomar la idea de León XIII, iba a decir León XIV, de León XIII, de que el salario debe ser justo porque tiene una condición necesaria. Efectivamente. Entonces, como tiene que ser justo, el problema es que la ley de la oferta y de la demanda no garantiza esta dignidad de la retribución obrera, podríamos decir. Entonces, el Papa Pío XI se plantea otras fórmulas alternativas y dice, bueno, cuando el empresario debe, por definición, tiene la obligación moral de pagar unos sueldos a sus empleados mínimamente justos, mínimamente equitativos. Partamos de ahí. Pero cuando no es posible porque las condiciones de la empresa no lo permiten o porque la situación del sector tampoco. O sea, a lo mejor imaginemos un empresario pues que está a punto de cerrar su empresa, ¿no? Porque no sale adelante. Bueno, el Papa dice, bueno, es preferible aguantar bajando los salarios en esa situación extrema, pero no cerrar la empresa. Intentar por todos los medios garantizar esos puestos de trabajo, ¿no? Eso de entrada. Y luego dice, y cuando las condiciones lo permitan, cuando sean más favorables, ya digo, no solo a nivel individual en la empresa, sino a nivel colectivo, pues entonces hay otras fórmulas que permiten igualmente subir el salario. Estamos hablando, por ejemplo, de los seguros sociales, de los pluses familiares, ¿no? Si todos los empleados, todos los patronos pagan una cuota en un determinado sector, podrán subir el salario a los obreros, a los empleados que tengan más hijos, a los obreros con mayor carga familiar, ¿no? Es decir, estamos hablando del salario familiar, que otros van a llamar en esa época salario social. Para la Iglesia la línea del salario familiar es muy clara, ¿ya? Si León XIII lo había sugerido, Pío XI ya va a hablar de la obligación moral de pagarle más al empleado que tiene más hijos, sin paliativos, es decir, es una obligación moral del patrono, ¿no? Del patrono católico. Y cuando esto, como digo, no sea posible por la ley del mercado, si se puede, por ejemplo, pues darle un seguro de maternidad o un seguro de vejez. O, por ejemplo, repartir beneficios. El otro día, en la segunda parte del programa anterior, cuando hablábamos de la Semana de los Fundadores, comentábamos que lo primero que hizo don Ángel Herrera Oria, siendo director del Debate, cuando se incrementaron en 1934, cuando se incrementaron las ventas del diario, fue conceder unos pluses familiares para los empleados de Editorial Católica. Estaba aplicando
esta encíclica, ¿no? Bueno, y luego está también la cuestión es decir, es de la retribución en especie. Lo que hoy decimos retribución en especie, hay una parte del salario que no es directa en nómina, digamos, con cotizaciones a la Seguridad Social, pues el Papa aquí está abriendo unos caminos muy novedosos. Llega incluso a sugerir cuando sea posible, hay que tender hacia el contrato de sociedad. Es decir, hay que tender a que el obrero participe de la gestión de la empresa. Fíjate qué revolucionario, ¿no? Aquí al Papa se le acusó un poco de estar planteando un tipo de corporativismo muy ligado al fascismo. Luego hablaremos de esta cuestión, porque no fue así. Pero el Papa dice, bueno, cuando se den las condiciones, claro que hay que meter a los representantes de los obreros en el órgano de gestión de la empresa. No pasa nada. Si es que eso favorece la justicia social. El empresario es el empresario y además es el que ha arriesgado un dinero, ha tenido una idea de negocio y se ha lanzado con emprendimiento y valentía, por supuesto, y esto hay que reconocérselo. El empresario es el empresario. Ahora bien, el obrero también puede contribuir al éxito de tu negocio. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Este es un poco el planteamiento de la encíclica. La encíclica es muy novedosa y por eso, o lo fue, y por eso marcó también un punto de inflexión en el magisterio social de la Iglesia, ¿no? Porque no era verdad que la Iglesia estuviera al lado de los ricos y poderosos. Uno se lee la 40º Anno y se da cuenta de la proyección del magisterio social, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, Jesús, y estoy segura de que nos dejamos muchos hitos de su pontificado por tocar, como por ejemplo los casi 500 beatos que hizo en 42 beatificaciones y 33 santos en 16 ceremonias de canonización. Antes de despedirnos, me gustaría adelantar a nuestros oyentes que en el próximo programa hablaremos del documento que el Papa Pío XI dedicó a España, la Dilectissima Nobis, durante los años de la Segunda República Española. Pero hoy lo dejamos aquí con esta primera parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta, con estas palabras que resumen lo que fue el pontificado de Pío XI y la segunda gran encíclica social, la 40º Anno. Antes de pasar a la segunda parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta, invitamos a nuestros oyentes a quedaros a reflexionar unos minutos y prepararos para entrar de lleno en el proceso de beatificación del padre Ángel Ayala, que se abrió formalmente el pasado 20 de febrero en el aniversario de su fallecimiento. Sin dejar de amaros, sin dejar de amaros, sin dejar de amaros de corazón, sin dejar de amaros, sin dejar de amaros, sin dejar de amaros de corazón. Vosotros, que en obediencia a la verdad os habéis purificado, para poderos amar sinceramente como hermanos, sinceramente como hermanos. Vosotros, que en obediencia a la verdad, pensad que habéis vuelto a nacer, no de paternidad humana, fruto de vida mortal, sino de la palabra viva, eterna de Dios, que vive y permanece por siempre. Vosotros, que en obediencia a la verdad os habéis purificado, para poderos amar sinceramente como hermanos, sinceramente como hermanos. Vosotros, que en obediencia a la verdad, por eso amaos hermanos, sinceramente, unos a otros, de corazón. Por eso amaos hermanos, sinceramente, unos a otros, de corazón. Sin
sin dejar de amaros, sin dejar de amaros, sin dejar de amaros, de corazón, sin dejar de amaros, sin dejar de amaros, sin dejar de amaros, de corazón. Ya estamos de vuelta en la segunda parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala, en el que desgranamos la doctrina social en nuestro mundo. Hoy vamos a abordar junto a Pablo Sánchez Garrido el principio de la historia de la asociación, su fundación por el padre Ángel Ayala y su causa de beatificación, que acaba de abrirse. Pablo, además de profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, es secretario nacional de causas de canonización de la Asociación Católica de Propagandistas y postulador de la causa del padre Ayala y vicepostulador romano del proceso de beatificación de Ángel Herrera Oria. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué significa exactamente que se abra el proceso de beatificación? Bueno, muchas gracias por la invitación. La apertura del proceso lo que significa es que se da comienzo a una causa de beatificación una vez que se ha constatado que el siervo de Dios tiene fama de santidad. Este es un requisito necesario para cualquier inicio de causa de beatificación. Entonces, a partir de ahí se realiza el acto de apertura solemne por parte de la diócesis, en este caso de la Archidiócesis de Madrid, y en ese acto más bien jurídico lo que se hace es dar la apertura canónica, tomar juramento a los distintos miembros que van a formar parte de la fase diocesana de la causa de beatificación, porque luego hay una fase romana. Y los principales, digamos, sujetos de la fase diocesana son la comisión histórica, que tiene que recabar o recopilar todos los documentos del siervo de Dios, tanto civiles como religiosos, que documenten toda su vida, también las publicaciones, los documentos no publicados, cartas, etcétera. Y luego, por otro lado, está el tribunal eclesiástico, que tiene que recopilar las testificaciones, todos los testigos que declaren sobre la fama de santidad, las virtudes o incluso también pueden haber declaraciones negativas sobre el siervo de Dios. ¿Y cuándo se acaba esta fase diocesana? Bueno, pues la comisión histórica tiene que, como decía, recopilar toda la documentación. Entonces eso es necesario aportar pues todos los documentos, todos los certificados, bucear, por tanto, en todos los archivos civiles, religiosos, de toda índole. También las publicaciones, los documentos, hay una censura de todos los escritos. En este caso hay publicación, hay 4 volúmenes de obras completas y algunas otras publicaciones que van a formar parte de un 5º volumen. Y luego, cuando concluyen todas las testificaciones, y el obispo, que es el titular del proceso, y el delegado episcopal de las causas considera que ya está completa la instrucción de esa fase diocesana, se da clausura. Y entonces hay otro acto solemne de clausura de la fase diocesana con toda la documentación recopilada, y esa documentación ya se envía a Roma y da comienzo la fase romana. ¿Cómo nace esta causa del padre Ayala? ¿Es fruto de devoción popular o de una iniciativa institucional, de ambas? En este caso nos encontramos ante un sacerdote de la Compañía de Jesús, fundador de grandes obras educativas, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas. Como es habitual en estos casos, es el instituto que él ha creado, la asociación, en este caso la Asociación Católica de Propagandistas, o ACDP por sus siglas, la que se constituye como parte actora del proceso de beatificación, la que, por tanto, solicita la apertura ante el obispo titular, en este caso el cardenal de Madrid. Y a través de un postulador, en este caso yo, pues realiza toda esa solicitud y todo el proceso posterior. Qué interesante. ¿Qué rasgos de santidad son los que la Iglesia empieza a estudiar ahora en la figura del padre Ayala? La Iglesia, en este caso, pues tanto la Comisión Histórica como
como el tribunal eclesiástico, a través de las distintas testificaciones, tienen que documentar que existe esa fama de santidad que ha dado comienzo al proceso y documentarla, ¿no? Tiene que haber, por tanto, hay causas históricas y hay causas que se centran más en las testificaciones. Pero en cualquier caso, hace falta pues que esa fama de santidad del siervo de Dios quede clara. Y la santidad, esto es interesante también, ¿no? Porque no es lo mismo la santidad que la santidad canonizable. La santidad canonizable es cuando estamos ante un santo que la Iglesia considera que tiene alguna aportación especial, ¿no? Porque santos seguramente nuestros abuelos o los abuelitos de los oyentes seguramente están en el cielo y son santos, tan santos como otros, ¿no? Pero la Iglesia no canoniza a todos los santos, sino que tiene que haber algunos requisitos, ¿no? Y en este caso, pues que haya una fama de santidad extendida en el pueblo de Dios y que tenga esa aportación, ¿no? Que muestre un camino de santidad, que tenga un valor especial para la Iglesia, para los católicos de hoy día, ¿no? En este caso, el padre Ayala tiene distintas aportaciones. Yo creo que una muy importante es la de mostrar un camino de santidad de los católicos en la vida pública, muy centrado en los seglares, porque en eso yo creo que se anticipó al Concilio Vaticano II, en la medida en que antes los seglares eran concebidos en su labor apostólica como una extensión de la acción de la jerarquía, de los obispos o los sacerdotes, pero con menor entidad propia, ¿no? Es el Concilio Vaticano II el que subraya la vocación universal a la santidad y que los seglares, los laicos de a pie, son iglesia, tan iglesia como los miembros de la jerarquía o los religiosos ordenados, y que no solo eso, sino que son la vanguardia de la Iglesia, dice algún documento, en la sociedad, ¿no? Y el padre Ayala se anticipa en ese sentido. Él coge con jóvenes congregantes marianos, perfectamente desconocidos, y los lanza al apostolado de la vida pública en una época en la cual ese apostolado, por un lado, la Iglesia lo consideraba como más reservado, ¿no?, a la propia jerarquía, y por otro lado daba un poquito de vértigo. Cuando van a hacer los primeros mítines católicos, el padre Ayala coge a estos jóvenes que los había formado para la oratoria escrita, oral, para dar ese testimonio ante una época muy anticlerical, con un laicismo enorme. O sea, cuando se funda la CDP, estalla la Semana Trágica de Barcelona, que se queman conventos, iglesias, se profanan los cadáveres de las religiosas y se sacan de los ataúdes. Y en ese contexto el padre Ayala coge a estos jóvenes, reserva teatros, plazas de toros y hace mítines católicos. Una cosa, la de los mítines, que en aquella época estaba como muy reservada para mítines socialistas o liberales, en aquella época laicista, y entonces un mítin católico era como chocante. Cuando van a dar el mítin católico a Granada, el obispo de Granada se asusta y dice no, y finalmente los convence y tienen un éxito brutal. Al día siguiente del mítin inaugural de los jóvenes propagandistas en Granada, en el Teatro Isabel la Católica, el periódico de allí, de Granada, dice: mitin monstruo, triunfo total, ¿no? Y eran, ya digo, jóvenes desconocidos, un joven Ángel Herrera con otro joven Gerardo Requejo, y arrasaron, y fueron después por Sevilla, y dando mítines por toda España, hasta los mitin monstruos famosos de 1910, de febrero y de octubre, que se fueron preparando durante meses y que recabaron en Madrid, en el frontón Jai Alai, a decenas de miles de personas. Fue un mitin apoteósico. Fue sin duda el padre Ayala un visionario en este sentido, ¿no? Funda la CDP. ¿Y qué intuición crees que tuvo él en 1908 que sigue estando vigente a día de hoy? Bueno, por un lado, la que señalaba antes, ¿no? Sí. El protagonismo de los laicos en la vida pública y en el apostolado de la vida pública. La vida pública estaba tomada, digamos, por ese secularismo. El pueblo católico estaba adormecido o bien enfrentado entre sí.
integristas, conservadores, liberales. Había un fuerte enfrentamiento. Entonces, el padre Ayala da un paso al frente, no directamente, sino a través de esos jóvenes a los que había formado con las congregaciones marianas, con todas las academias que utilizaban los jesuitas entonces para seleccionar jóvenes y lanzarlos a esta labor. Pero el padre Ayala hace de eso un carisma, una vocación, que hoy día creo que él fue entonces y que sigue siendo algo ciertamente novedoso, que es llevar la fe a la vida pública. Como dice el Evangelio, predicar lo que has oído en la habitación, en privado, predicarlo desde las azoteas, dice el Evangelio, dice Jesús, ¿no?, en el Evangelio. Pues ese predicar desde las azoteas sigue siendo necesario y estaba olvidado. Y eso es lo que hace el padre Ayala de un modo ejemplar a través de estos jóvenes y de lo que fue después la Asociación Católica Propagandista, de predicar desde las azoteas de cada época. En aquel entonces fue el periódico El Debate, por ejemplo. Asume y compra un periódico y lo convierte en un periódico para difundir las ideas católicas y hacer buen periodismo, ¿no? No era una hoja parroquial ni mucho menos. Hacer buen periodismo católico a la vez, ¿no? Y se convierte en un referente del periodismo nacional español, ¿no? Pues así con todo, hay modernas azoteas a las que hay que ir. Hoy día serían los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, serían pues todo lo que hoy está suponiendo esta revolución también digital. Pues ahí también hay que estar, ¿no? Ir a la vida pública. Hay una evangelización del boca a boca, pero también hay una evangelización como la de San Pablo en el Ágora, en el Areópago, perdón, como la de la que propugna Jesús, ¿no?, Jesucristo, de ir a las azoteas, ¿no? Eso que en algún lugar he llamado, ¿no?, la opción paulina, ¿no?, recordando aquel libro de Dreher de la opción benedictina. Creo que también junto a esa opción benedictina, que hoy día la veo muy necesaria, de evangelización de dentro a fuera, de crear oasis, ¿no?, en esta sociedad actual, también hace falta a la vez y de modo complementario que haya una opción paulina, evangelizar la vida pública como tal, ser sal de la tierra, luz y fermento. Esa labor creo que es la que cataliza el padre Ayala a través de los jóvenes propagandistas y la que sigue siendo actual y necesaria. El padre Ayala era, sin duda, un gran organizador, un formador, pero también un padre espiritual. ¿Qué es lo que le movía a él interiormente? Bueno, él, ante todo, una primacía de la espiritualidad, era en ese sentido un místico. Ante todo, consideraba que era prioritaria la vida espiritual, que la gasolina, digamos, que lleva después a esa labor de apostolado social, de apostolado de la vida pública al que antes me refería, ¿no? Pero sin eso es imposible, ¿no? Sin estar unidos a la vid, pues no se da fruto, ¿no? Entonces, eso es lo primero de modo clarísimo cuando uno se asoma a la biografía del padre Ayala, ¿no? Él seleccionaba a esos jóvenes que lanza la vida pública, los seleccionó por su vida de devoción, por su intensidad espiritual, diríamos así, además de otras cualidades necesarias para esa labor que les encomendó. Pero en cualquier caso, eso es clarísimo. Y en su propia vida, ¿no? Quizá la vida del padre Ayala se puede dividir en dos mitades. La primera, la de fundador, gran fundador, tanto de la Asociación de Jóvenes Propagandistas, luego dejaron la J y ya eran propagandistas de distintas edades, como, por ejemplo, ICAI, ICADE, o sea, lo que hoy es la Universidad Pontificia de Comillas. La ICAI lo fundó el padre Ayala, fundó el Seminario Menor en Ciudad Real, fundó distintas o labores también de apostolado obrero, a lo que le dio muchísima importancia, ¿no? Los niños y los obreros fueron como dos ámbitos a los que le prestó mucha atención en su propia vida y en esa primera etapa de fundador, digamos, de religioso que funda obras apostólicas, ¿no? Pero después de la guerra, ¿no? Él sufrió persecución, además, que la vivió con bastante alegría, eso es una característica muy suya.
dentro de lo paradójico, ¿no? Pero supo aceptar lo que le tocaba en cada momento. Pero después de la guerra, digamos que se inicia una segunda etapa en su vida, que es como más privada, más centrada en la formación espiritual. Y ahí, digamos que abandona un poco esa vida pública o esa labor de formar minorías creativas para la vida pública, y se centra en su labor como director espiritual, como formador, como director de ejercicios, y ahí pues realizó una labor muy importante también, porque tenía cola en muchas ocasiones para ser dirigidos por él, tanto obreros como ministros. ¿Crees que podríamos decir que el padre Ayala fue un aplicador práctico de la doctrina social de la Iglesia? Sí, el padre Ayala, a diferencia de Ángel Herrera Oria, supongo que ha salido también aquí en este programa, en otras ediciones, Ángel Herrera es la traducción de la doctrina social de la Iglesia, una encarnación en todo lo que hizo y también en todo su mensaje, tanto como laico, como sacerdote y cardenal luego, ¿no? El padre Ayala, lo que ocurre es que él se forma antes incluso de que surja la doctrina social de la Iglesia. Se forma a finales del siglo XIX, en 1880. No olvidemos que la doctrina social de la Iglesia, digamos que el documento de partida es Rerum Novarum, 1891, aunque hay otros documentos, digamos, que van preparando el terreno, la Libertas, etcétera. Pero entonces el padre Ayala se había formado previamente, pero la doctrina social surge en 1891, León XIII es un antes y un después en ese sentido. El padre Ayala es un católico social, defiende esa dimensión social del Evangelio en todo lo que hace, con otros jesuitas que estaban haciendo una labor muy importante también en ese mismo campo, y cuando surge la doctrina social la asume, la asimila y la impulsa y proyecta a través de las distintas obras que él va haciendo. Por tanto, hay una relación muy directa entre el padre Ayala y la doctrina social de la Iglesia, aunque el catolicismo social venía de largo. En el siglo XIX hubo una explosión del catolicismo social en distintos países, von Ketteler, en Alemania, en Estados Unidos, los Caballeros del Trabajo, distintos obispos, cardenales, sacerdotes y laicos que asumieron esa labor de evangelizar todo el mundo social. De hecho, la Rerum Novarum, en el fondo, lo que hace es recoger también toda esa tradición y hacer ese gran documento, esa carta magna de la doctrina social de la Iglesia. Antes ya nos has dado una pequeña pista sobre la pregunta que te voy a lanzar ahora, que es que si crees que la obra del padre Ayala fue una respuesta concreta a los desafíos sociales de su época. Efectivamente, fue una respuesta ante uno de los desafíos que encontró el padre Ayala, que era ese secularismo tan fuerte y el cual exigía una respuesta, y no se estaba dando. Por un lado, por debilidad del pueblo católico, como decía, por adormecimiento o por enfrentamiento interno, y él tira para adelante y da ese paso fuerte, creando o insistiendo en la necesidad de evangelizar lo público a través de todas las dimensiones o estructuras sociales. Realidades temporales también lo denomina, ¿no?, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y eso es lo que está llamado a hacer el laico, ¿no? Evangelizar tanto el ambiente que tiene alrededor, pero también las estructuras de nuestra sociedad, estructuras políticas, económicas, jurídicas, y esa dimensión más pública del apostolado, de la acción del cristiano en la sociedad, es lo que yo creo que anticipa de un modo especial y a lo que da respuesta efectivamente, ¿no? Así como a los problemas sociales. El secularismo es un problema social, ¿no?, que sigue existiendo desgraciadamente, pero también los problemas sociales en el sentido tradicional de la pobreza que había pues en el mundo obrero, en todas las áreas de la vida social, ¿no? Entonces él también contribuye a la fundación, por ejemplo, de la Confederación Nacional Católico Agraria, que recopila pues
cientos de sindicatos católicos agrarios. Se anticipa, incluso se pone por delante de otros equivalentes de la UGT, ¿no? Mucho más afiliados que, digamos, su competidor socialista. Y ahí da un testimonio también muy importante de ese catolicismo social que yo creo que hay que recuperar, ese catolicismo social de un católico perfectamente coherente, con una fuerte espiritualidad, que no deriva hacia un temporalismo de convertir la fe en una ONG, pero que a la vez tiene una fuerte conciencia social y que considera que la fe tiene que transformar todas esas realidades e implantar pues la caridad, implantar también la justicia social bien entendida, ¿no? Como se entiende hoy en Estados Unidos, que es una excusa para hacer una sociedad woke, ¿no? Pero la justicia social está en la doctrina social de la Iglesia. Antes se ha hablado de 40º año, Pío XI habla continuamente de ese principio que se armoniza también con la caridad, que por supuesto es superior, ¿no? Va mucho más lejos que la justicia social, ¿no? Pero es necesario recuperar ese catolicismo social que se perdió, que también encarnó el Padre Ayala. Quizás has respondido ya a la siguiente pregunta que te quería hacer, pero comentabas que a principios del siglo XX se vivía este clima de secularización y de fragmentación social que recuerda bastante a lo que estamos viviendo hoy. Y en este contexto, ¿qué crees que aporta la visión del Padre Ayala a hoy? Bueno, efectivamente hay paralelismo, hay diferencias y hay paralelismos. Esa semana trágica, nada más dar comienzo la labor de esos jóvenes propagandistas que lanza el Padre Ayala, pues muy significativo, ¿no? Se queman conventos. Después también está la Revolución de Asturias, y por no hablar ya de la persecución religiosa que se desencadena en la Guerra Civil y que lleva a muchos de esos propagandistas y de otros movimientos, sacerdotes y laicos, ¿no? Al martirio directamente, ¿no? Entonces el Padre Ayala pues fue anticipando la necesidad de responder ante esas cuestiones. Es decir, ojalá no se hubiera producido lo que se produjo después, ¿no? Pero desde luego el Padre Ayala puso la semilla, puso los cimientos para intentar responder a los desafíos que ese secularismo tan radical ponía delante, y también a digamos, curar o prevenir y a eliminar los defectos que también pudiera haber en el propio pueblo católico, que ahí había defectos, ¿no? Cuando se promulga la Rerum Novarum, hay católicos que consideran que hay que rezar por León XIII porque se había vuelto socialista, decía, porque estaba defendiendo a los obreros, estaba defendiendo la dimensión social del Evangelio, cuando eso está en los padres de la Iglesia, por no decir el propio Evangelio, que es clarísimo y muy contundente en todos estos puntos, ¿no? Entonces, en el Padre Ayala se ve esa doble dimensión, por un lado, la primacía de lo espiritual por encima de todo, pero después a Dios rogando y con el mazo dando, y en ese sentido pues va a la educación, a renovar la educación. Es un gran renovador de la educación, un pedagogo, en el sentido, digamos, de grandes pedagogos que ha tenido la tradición española, y él está dentro de ellos. Hay una renovación del ámbito social y una renovación también, que indicaba antes, de la labor de la misión del laico en la Iglesia y en la sociedad. Pues con este pequeño resumen de la y obra del Padre Ayala y de su proceso de beatificación que acaba de comenzar, despedimos el programa de hoy. Muchas gracias a Jesús Cogollos por desmenuzar la encíclica 40º Anno y a Pablo Sánchez Garrido por abordar la interesante figura fundador de la ACDP. Gracias también a vosotros, queridos oyentes, por estar ahí una semana más, y también gracias a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Si os ha gustado este programa, podéis volver a escucharlo en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, pidiendo el pedidos de programas @radiomaria.es o en nuestro teléfono 91 822 8010. También podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, mandando una carta al programa Todo lo puedo en que me conforta a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 de Madrid, o a través de nuestro correo electrónico doctrinasocial@radiomaria.es. Un fuerte abrazo de Clara González.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.